buenos días. Muchísimas gracias por su comunicación. Por favor, gracias a usted por la paciencia y por atendernos. Bueno, queremos primeramente iniciar con esto, ¿no? La evaluación que ustedes están haciendo y principalmente esta comunicación que a mi parecer es bastante ambigua por parte del gobierno, permitir 2 días de circulación sin un mayor control y el impacto que hoy estamos viendo en la vía pública, una gran cantidad de personas circulando. ¿Cuánto nos cuesta esto en términos generales y estadísticos enfrentándonos a esta crisis? Mire, para responder su pregunta voy a utilizar algunos ejemplos para que podamos entender la importancia de cómo en esta epidemia el comportamiento que cada uno de nosotros hagamos es definitivo de cómo la epidemia nos va a afectar o no. Si bien es cierto, el gobierno ha tomado medidas importantes, las tomó muy oportunamente y las ha venido intensificando poco a poco con la salvedad que usted ya hizo mención, son las medidas que cada uno de nosotros, las que al final determinan el éxito o no en cambiar la historia. Al principio de la epidemia, en España y Corea, esta tuvo prácticamente el mismo ritmo de crecimiento. Cada 2-3 días se duplicaban los casos. Fue la conciencia y la actitud de las personas la que cambió realmente el ritmo, mientras en España continúa creciendo la epidemia porque hubo una minimización del impacto y las personas no tomaron la seriedad y asumieron la responsabilidad que correspondía, lo que cambió la diferencia con Corea. Mientras en Corea de una duplicación cada 3 días, como lo hemos visto en muchos países, a los pocos días de que ellos tomaron muy en serio su confinamiento y hicieron ese distanciamiento social o físico entre las personas, fue cambiando y luego teníamos la duplicación cada 10 días y luego tuvieron cada 15, cada 20 días. Esta duplicación del virus, por su propia potencialidad de contagio en sí, no la vamos a cambiar. Así que Paraguay hoy presentó 92 casos, esperaríamos que en 3 días, o sea, el lunes hubiesen 184 casos, esperaríamos que el jueves 368 casos, pero si nosotros hoy tomamos esa responsabilidad y nos quedamos en casa, nos lavamos nuestras manos en la medida que tocamos superficies que pueden tocar muchas personas. Si tomamos todas las precauciones, si hay una persona enferma en nuestra casa, si nos lavamos las manos cuando salimos de nuestra casa y cuando llegamos a nuestra casa, si fuimos al supermercado, eso es lo que va a cambiar la historia realmente. Por eso existe la cuarentena, por eso se han cerrado los eventos, por eso se han cerrado las escuelas y colegios, por eso nos estamos haciendo esta entrevista a distancia y mucha gente está trabajando. Eso ayuda, pero lo que realmente ha demostrado hasta hoy con la información que tenemos es el comportamiento de cada uno de nosotros lo que realmente puede cambiar la historia. Totalmente. Ahora, yo quiero ir a cuestiones más puntuales. Esto ya lo explican, de hecho, en los profesionales que se encargan de analizar el comportamiento del ser humano, que dicen, entre otras cosas, que esa capacidad de desarrollar el miedo a lo incierto es diferente y varía de acuerdo a persona. Por eso insistía en la comunicación del gobierno, que tiene que ser mucho más clara e intransigente, y también el uso coercitivo de la fuerza, algo para lo cual está habilitado el gobierno y para lo que pidió el uso incluso de las Fuerzas Armadas. Entiendo el tema de la conciencia individual, que es fundamental y de hecho lo repetimos todos los días, pero a pesar de esto existe gente que está incumpliendo y no recibe una sanción por parte del Estado.
Bueno, yo creo que el ministro en su conferencia de prensa hoy hizo ese señalamiento en el sentido de que si bien las medidas coercitivas pueden ayudar un poco, pero lo vemos en muchísimos fenómenos sociales donde las medidas coercitivas en realidad tienen un límite en el impacto. Yo creo que tenemos que insistir en la conciencia individual. Sabemos que hay dificultades, que tenemos presiones económicas, que somos seres sociales, que nos gusta compartir, que nos gusta demostrar el afecto, que compartimos el tereré, nos dan Paraguay, por ejemplo, doble beso al saludar. Creo que somos seres sociales y por eso a mí el tema del distanciamiento social lo estoy repensando como concepto, porque podemos tener un acercamiento social a través de las redes. Ustedes mismos lo estaban diciendo. Claro. Tenemos WhatsApp, tenemos el teléfono ahora, tenemos muchos medios para saludarnos con nuestro vecino de casa a casa, de piso a piso. Podemos saludarnos manteniendo esta distancia física de 1,5 metros, de 2 metros, que es el tiempo, es el espacio que las gotitas de aire que podemos expulsar cuando estornudamos o tosemos y no tenemos la precaución necesaria. Pero es la conciencia individual realmente y la responsabilidad y la seriedad de cada uno de nosotros lo que va a hacer cambiar la diferencia y va a permitir al sistema de salud tener esa ventana del tiempo que necesita para tener las capacidades y responder apropiadamente a las personas que lleguen en un momento a necesitar los servicios de salud. Así que las medidas coercitivas pueden ayudar, pero no son determinantes. Lo determinante es la responsabilidad y los cuidados de asumir las medidas que estamos recomendando desde hace 3 meses, las que van a cambiar y van a hacer la diferencia. Quiero insistir un poco con esto, doctor Escoto, porque estaba compartiendo con nosotros proyecciones que me parecen muy interesantes, aunque de buenas a primeras no tan alentadoras, para ver si no hubo un error de comprensión de mi parte. Usted señalaba que de acuerdo a las proyecciones, para el lunes estaríamos ya con 184 casos confirmados y para el jueves llegando prácticamente a 400. ¿Es correcto y en base a qué se hace esta estimación? Mire, nosotros hemos analizado el comportamiento que ha tenido la epidemia en muchos países. Estamos permanentemente evaluando, revisando las curvas del comportamiento de la epidemia en los diferentes países. Le pongo aquí, por ejemplo, una imagen del reporte que estamos revisando hoy, donde vemos el comportamiento de muchos países de la región de las Américas, de Europa y Asia, donde la epidemia está ya varias semanas más adelante de la situación que nosotros tenemos. Lo que nos dice la información hasta hoy es que el ritmo del crecimiento de duplicación de casos es cada 3 días. Así ha empezado, así ha sido en muchos de los países. Por eso me atreví a hacer un poco esa proyección. Si nosotros tenemos hoy 92 casos y cada 3 días se duplicara la epidemia, si nosotros no tomamos las medidas que corresponden, tendríamos 184 el lunes y tendríamos en 3 días, que sería el jueves, 368. Recuérdese que si este comportamiento hubiese sido la semana pasada, donde el lunes pasado teníamos, no recuerdo, creo que eran 42 casos, nosotros hubiéramos esperado el lunes 80 y 84 y hubiéramos esperado para el jueves 168. Pero no se ha dado así. ¿Por qué? Porque la población ha tomado las medidas, ha acatado las recomendaciones. Entonces tenemos un periodo hasta ahora de duplicación que no es de los 3 días como ha sido en otros países que la epidemia ha explotado, sino que nos está diciendo que las medidas que se han recomendado, que las
actitudes y las acciones de cada uno de nosotros, de quedarnos en casa, de no relajarnos con nuestras proyecciones, con nuestras actitudes, sino que nos estamos cuidando y nos mantenemos saludables en nuestra casa, están teniendo efecto y están haciendo que esta duplicación de casos no sea de 3 días, sino que sea de mucho más días. Y tenemos que ir reviviendo este aspecto para que pudiéramos poder cambiar. Me están pasando el dato, disculpe Sí, usted por favor. esta desprolijidad, pero de acuerdo al dato nosotros teníamos el viernes pasado 59. Si esto lo multiplico por 2, que sería la duplicación, el lunes hubiésemos tenido 118 y esto por 2 el jueves, o sea, ayer hubiéramos tenido 236, Sí. pero no ha sido así. Hoy tenemos, según el reporte que nos ha dado el ministro de Salud, 92 casos, o sea que el periodo de duplicación que lo estamos alargando, y si hoy todos asumimos con mucha responsabilidad, con toda la seriedad posible y nos distanciamos físicamente más, nos quedamos en casa y solo realmente para las actividades muy esenciales y de acuerdo a las recomendaciones que el Ministerio nos ha dado, esa duplicación va a ser más días, 10 días, 15 días, y entonces el sistema de salud va a estar robustecido y con mayores capacidades de poder salvar las vidas y ofrecerle mejores servicios de salud a la población. Recuerde que los problemas de salud muchos continúan, los partos continúan, las apéndices se siguen infectando, o sea, muchos problemas de salud y entonces el servicio de salud está dando respuesta no solo al COVID, no es que el resto de los problemas de salud desaparecieron. Entonces, es ahí en la medida que nosotros ayudamos al sistema de salud. Tenemos que tener un sistema de salud saludable, fuerte, robusto. Nuestros trabajadores de salud han venido con una presión desde el año pasado con la epidemia del dengue, están estresados, así que ayudémosles a que se relajen, que se descansen, que estudien más, que se preparen lo suficiente, porque si se llegara a dar una situación de mayor casos, ellos van a tener las posibilidades de salvar las vidas y ayudarnos a todos y salir realmente adelante y con una historia distinta que la que estamos viendo en otros países. Doctor, genera preocupación una advertencia que están haciendo desde la OPS que en 1 mes o 2 meses se tendría un pico de la enfermedad en América y que la situación en América iría empeorando por lo que sucede específicamente en Estados Unidos, aquí en la región, lo que está sucediendo en Brasil, por ejemplo. Por favor, si puede explicarnos con relación a este punto, ¿iría empeorando el panorama en América? Nosotros estamos viendo lo que está pasando, muy bien lo ha señalado usted, en otros países, en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador, en México, incluyendo Argentina, donde la cantidad de casos se ha ido incrementando significativamente. O sea, hay un aceleramiento en la velocidad de la epidemia. Es por eso que la OPS ha hecho esas proyecciones y por eso ese llamado a los países. Tenemos que mantener las medidas de confinamiento, las medidas de distanciamiento físico y social y tenemos que lavarnos las manos, evitar tocarnos las manos y la cara, con nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, porque ahí estamos transmitiendo el virus. Eso es lo que va a cambiar. O sea, nosotros podemos hacer proyecciones en función de lo que estamos viendo hoy y de los comportamientos que estamos viendo hoy. Pero si nosotros asumimos con estas medidas, le aseguro que la situación va a ser distinta y la situación de América también será distinta en la medida que
disposiciones y estas medidas cada uno de nosotros las cumpla como corresponde. Doctor, sabemos que tenemos una fragilidad también en cuanto a equipos laboratoriales para hacer las pruebas que se requieren por día para tener un mapa epidemiológico más certero a nivel local. Ahora, ¿usted coincidiría con esta proyección que hace el gobierno donde señala que por cada caso confirmado hay 10 escondidos? ¿Tendríamos que tener todavía esos valores o ya tendríamos que modificarlo y en torno a cuánto estamos hablando, específicamente del subregistro? No, hasta ahora se sigue manejando internacionalmente y de acuerdo a la evidencia que se dispone del comportamiento de la epidemia en todos los países, que por cada caso pudieran haber 10 afectados. Pero son estimaciones, son proyecciones, porque recordemos, no se nos olvide la pirámide esta. Hay un 80% de los casos que pueden transitar con una sintomatología muy leve, confundirse con un resfriado, hasta con un cuadro hasta alérgico. Ahora, lo que nos debe de preocupar es ese 20% que va a requerir servicios de salud. Y ahí, o sea, hasta ahora se están tomando las pruebas, el ministerio va poco a poco incrementando su capacidad. Eso nos ayuda desde el punto de vista epidemiológico, pero hasta ahora, si hubiese un desconocimiento, un subregistro muy grande de casos, tendríamos ya los hospitales seguros llenos de casos graves. Ese es un indicador indirecto de que nos dice que hasta ahora la epidemia sigue manejándose por conglomerados. Miremos los casos reportados hoy o anoche. De los 15 casos, 14 eran de casos ya relacionados a casos confirmados, eran contactos. Entonces, por eso seguimos manejando prioritariamente ese seguimiento, esos estudios, esos exámenes, esa vigilancia. Lógicamente, en la medida que se fortalezcan las capacidades, que tengamos más equipo, que tengamos más herramientas para ampliar los exámenes, seguro vamos a tener desde el punto de vista epidemiológico más información, pero no le cambia la realidad ni la vida de cada una de las personas que están infectadas. Si en este momento tuviéramos, digamos, un nivel de infectación muy grande y que dijéramos, bueno, porque no tenemos los exámenes, no los podemos detectar, tenga usted la plena seguridad que nuestros hospitales estarían ya estresados, reventados. Claro. Pero no es así. Tenemos pocos casos todavía hospitalizados. Eso significa que la vigilancia hasta ahora ha sido aceptable. Correcto, correcto. Bueno, nos quedamos un poco más tranquilos desde ese punto de vista porque ustedes también están haciendo el chequeo paralelo a lo que el gobierno nos cuenta. Ahora, quiero insistir con esto, doctor, porque en realidad esto sí me preocupó, supongo que a la audiencia también. Decía usted, y lo explicaba con total claridad, la tendencia es hablar de una duplicación de casos cada 3 días. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer para ganar más días para llegar a esa duplicación, que es lo que ya nos estaba contando? Me gustaría insistir con esto porque me parece fundamental para no tener duplicaciones cada 3 días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy específicamente? Sí, yo primero me gustaría hacer una pequeña aclaración a su comentario. Primero, no trabajamos paralelo con el gobierno, trabajamos juntos. Okay. Es un trabajo que lo llevamos de la mano. Nada hacemos nosotros paralelo ni diferente a lo que el país, el gobierno está trabajando. O sea, del brazo venimos trabajando, como he dicho varias veces, desde el 1 de enero que se dio la alerta mundial de que había aparecido un nuevo virus, el novo virus, ¿se acuerda que se le llamó al principio? El nuevo coronavirus. Y entonces desde ahí estamos juntos, brazo a brazo. Mi equipo está en el Ministerio de Salud permanentemente trabajando con los equipos del Ministerio de Salud y estamos fuertemente de la mano trabajando con todo el gobierno, porque además del ministerio, con otros sectores. Ahora, ¿qué debemos hacer? Yo le voy a decir muy rápidamente las recomendaciones fundamentales que la ciencia nos lo viene insistiendo hasta hoy.
El objetivo de reducir es reducir las oportunidades de transmisión al tocar, al toser o al estornudar. Nuestras herramientas son ese distanciamiento físico, ese distanciamiento social, quedándonos en casa si estamos enfermos, lavándonos las manos cuando llegamos a nuestra casa o a nuestro trabajo. Siempre que toquemos una superficie que sabemos que otros pudieron haber tocado, lavarnos como corresponde, como se ha explicado, 20 minutos, lavándonos las manos, haciendo cada parte, hasta el antebrazo. Esas son las principales recomendaciones antes de comer, antes de visitar a una persona que pudiera estar en riesgo. Entonces, hasta ahora son las medidas más apropiadas cuando vamos a participar, vamos al cajero o tenemos que ir al supermercado o tenemos que ir a recoger un kit de comida, de alimentos o estas acciones. Tratemos de mantener la distancia y si una persona se nos acerca de verdad, con respeto, con solidaridad, con cariño, con afecto, digámosle por favor, separémonos, mantenemos, porque no sabes si yo tengo el virus y yo no sé si vos tenés el virus. Entonces, todos los que estamos acá podemos tener el virus. Yo trabajo con mi equipo todo el día, salimos 9, 10 de la noche, pero cada uno está y tengo 2/3 de mi equipo trabajando desde su casa. Eso nos ha ayudado porque tenemos que protegernos y proteger a nuestras familias y protegernos a los otros. El Ministerio de Salud está tomando las acciones, estamos fortaleciendo los servicios, estamos fortaleciendo las medidas de protección para nuestros profesionales de la salud, incluyendo los médicos, las enfermeras, los camilleros, el que sirve la comida, el que recoge la ropa sucia de los pacientes, el que la va a lavar, el bombero que va a ir a una casa a buscar o el de la ambulancia que va a ir a recoger. Todos estamos consiguiendo todos los equipos de protección personal posible para poder asegurarnos que las personas que nos van a cuidar o que nos están cuidando también se cuiden. A ellos tenemos que cuidarlos mucho porque son los que nos van a salvar la vida. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, estaba revisando hoy en la mañana, Detroit, que es la segunda ciudad después de Nueva York, tienen prácticamente el 24%, creo, si no me equivoco, de su fuerza de policía en cuarentena. Algunos infectados y otros estuvieron en contacto con personas enfermas sin tomar las medidas de protección. En España, los trabajadores los médicos, las enfermeras, hasta un 15% se han infectado y más, lo que ha reducido su capacidad de trabajo. En mi país, con pocos casos, en un principio todavía en Honduras, 3 médicos jóvenes, relativamente jóvenes, ya murieron. Entonces tenemos que proteger a nuestros médicos, tenemos que darles el tiempo de que fortalezcan sus capacidades con estas medidas, lavándonos las manos, teniendo la precaución cuando tosemos o estornudando, quedándonos en casa e informando al Ministerio de Salud que estamos con algún malestar, alejándonos de nuestra familia, protegiendo a nuestras personas mayores y a nuestras personas con alguna vulnerabilidad. Dejemos de fumar, es una oportunidad para dejar de fumar. Tenemos que quedarnos en casa saludablemente, mejoremos nuestra alimentación, hagamos algo de ejercicio, eliminemos los criaderos de mosquitos, acerquémonos con nuestros hijos que estamos todos sanos y estamos compartiendo un bonito momento. Doctor. Y dejemos de fumar. Esa es una oportunidad también, que eso nos ayuda a que una vez que pase el COVID tengamos una vida más saludable para que vivamos muchos años más. Doctor, si la OPS está advirtiendo que en un mes o 2 meses se tendría un pico de esta enfermedad, ¿eso supone que ustedes estarían recomendando al Ministerio de Salud, a las diferentes autoridades, a que estas medidas de restricción continúen? Esta cuarentena total, por lo tanto, tendría que seguir durante todo abril e inclusive mayo, doctor. Eso no depende de nosotros. O sea, si en la medida que adoptemos todas estas recomendaciones que hemos estado reiteradamente insistiendo, se adopten,
probablemente no haya necesidad de mantener un confinamiento por tan largo tiempo. Probablemente algunas de las actividades de trabajo, actividades sociales, se pudieran ir poco a poco retomando, pero depende de lo que hagamos hoy. Hoy es lo que va a marcar la diferencia. La única vacuna que tenemos somos nosotros mismos. Esa es la única vacuna que hoy en el mundo existe. Cada uno de nosotros protegiendo a otros y protegiéndonos a nosotros mismos. Y con relación a los estudiantes, ellos tendrían que volver a partir del 13 de abril a las instituciones educativas, o sí es un grupo demasiado vulnerable que necesita aún protección, más todavía considerando, estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes que tendrían que volver a las escuelas. ¿Cuál es la posición de OPS con relación a los estudiantes? Sí, nosotros compartimos plenamente la posición del Ministerio de Salud. El ministro dijo hoy en su conferencia de prensa que él estará recomendando probablemente una extensión de la suspensión de las actividades escolares. Recordémonos que ahí es un espacio de aglomeración de niños, de jóvenes, muy grande, y luego ellos van a sus casas, ellos van a su familia, y lamentablemente si las estadísticas nos dicen que el impacto en su salud tal vez no es muy fuerte, sí son un vehículo para poder ampliar la transmisión del virus. Y aquí quiero aprovechar este detalle. En algún momento la epidemia mostró en Corea, en China, particularmente, y al principio también en Italia y Francia, que el impacto en la salud de los jóvenes era muy bajo. No teníamos jóvenes que requirieran hospitalización o jóvenes que hubiesen muerto, todo estaba concentrado en los grupos de población mayores. Pero ahora lo que está pasando en otros países de Europa y en Estados Unidos está cambiando. No entendemos exactamente por qué se está dando esta diferencia, pero ya tenemos jóvenes, población jóvenes en condición crítica, en condición grave. Pudiera estar asociado al tabaquismo, porque en muchos países los jóvenes están empezando a fumar muy tempranamente, o por alguna condición que todavía no hay una respuesta. Pero los jóvenes no es que están completamente inmunizados o están blindados para que no los afecte esta enfermedad de una manera severa. También ellos tienen que cuidarse, no solo de ser un probable agente transmisor, sino también por su propia salud, por lo que estamos viendo, jóvenes graves, jóvenes que han muerto, y eso sí nos está preocupando. Y lo que hemos también señalado, el comportamiento que va a tener en América Latina todavía es muy incierto, porque el impacto más grande lo ha tenido en países del primer mundo, hasta ahora, en los países más desarrollados, y estamos viendo cómo está creciendo en nuestros países, así población desnutrida, población más pobre, población en hacinamiento, población con algunas características también culturales distintas. Todavía no podemos tener una certeza de cuál va a ser su comportamiento. Por eso reiterar e insistir en las medidas, lavarse las manos, quedarse en casa. Vamos a cansar a la gente, pero eso es la única forma que hoy podemos cambiar la historia. Así es, y estas recomendaciones van principalmente para las personas que aún no dimensionan exactamente a qué nos enfrentamos, porque existe otro grueso de personas que ya pudieron incorporar a la perfección a sus vidas estas normas de seguridad que son tan importantes. Doctor, aprovechando esta oportunidad que tenemos de conversar con usted y también la amabilidad, me gustaría insistir con estas proyecciones que calcularon desde la OPS. Para el Jueves Santo, 368 casos confirmados en el caso de que no logremos retrasar la duplicación de casos que se da, según las proyecciones, cada 3 días. Esto me gustaría volver a insistir, por favor, porque me parece material muy importante para la gente y para que dimensione exactamente a qué nos estamos enfrentando.
Sí, o sea, la literatura hasta ahora, la evidencia que tenemos es esa, se duplica, la epidemia se duplica cada 3 días si no se toman las medidas correspondientes. Y con los 92 casos que tenemos hoy, el lunes tendríamos 184, el jueves antes tendríamos 368, pero confiamos que el pueblo paraguayo está tomando conciencia de la seriedad, de la gravedad de esta enfermedad, que no es como se dijo en un momento, un resfriado común, una gripe cualquiera. No, el nivel de letalidad, de mortalidad que tiene es mucho más alto. Entonces vamos a tener una cantidad de casos mucho menores. Estoy seguro que vamos a poder disminuir esa velocidad de duplicación, ese tiempo de duplicación. Lo vamos a hacer todos haciendo hoy lo que corresponde. Y podemos de nuevo encontrarnos la próxima semana, el próximo viernes, y vamos a vernos con alegría que no fue así, que no se dio esa proyección que así muy a la ligera estamos haciendo hoy, tomando las referencias de otros países. Va a ser diferente. Ojalá. Tener menos casos si todos hacemos lo que debemos hacer. Correcto, doctor, le agradecemos muchísimo por el tiempo. No sé si, Carolina, hay una consulta más pendiente. Una precisión nada más, porque la gente, doctor, sigue preguntándose mucho con relación al uso de tapabocas, porque algunos recomiendan que solamente aquellos que presentan síntomas, otros médicos son más drásticos y dicen, no señores, este ya es un momento en que todos absolutamente tenemos que utilizar esas mascarillas. ¿La posición de la OPS? La posición de la OPS es la que hoy en la mañana le hicieron también al ministro la misma pregunta. Nosotros recomendamos tapaboca para la persona que tiene alguna sintomatología para que no pueda eliminar las gotitas de saliva, de aire, que una tos, un estornudo, o cuando hablamos a veces también podemos expulsar el virus. El tapaboca para aquellas personas que tienen una persona en su casa con alguna sintomatología o que ha sido diagnosticada como contacto. El personal de salud que está en los servicios o que trabaja en los hospitales o en los centros de salud, que tiene que atender pacientes con cuadros respiratorios, ellos es necesario. Y aquellas personas que están por su actividad laboral muy en contacto con mucha gente, lo que se decía, el cajero del supermercado, la persona que está en una ventanilla atendiendo a muchas personas, es todavía recomendable, pero esa persona también tiene que saber cómo usarlo. O sea, hay una técnica también para ponérselo y también para quitárselo. Esto nunca se debe de tocar. El tapaboca, la parte que nos cubre, nunca debemos quitarlo acá o tocarlo acá, sino que debemos quitárnoslo acá y tocándolo sin tocar la parte del tapabocas, sino nada más de los hilos donde se sostiene, y eliminarlo apropiadamente en un lugar donde nadie lo vaya a tocar, donde un niño no lo vaya a tocar, un recipiente que esté tapado y que sirva para eso, para quitar los guantes. Hemos visto con un poquito de preocupación, si usted va a la calle, tapabocas tirados en cualquier lado, hasta guantes hemos encontrado, hemos visto fotografías que ustedes han mostrado. No, hay que tener mucho cuidado cómo se usa, dónde se usa, y también hay que cambiárselo cada 2 horas, o cada 3 horas como máximo, porque se va a humedecer, ya no nos va a servir y se convertiría en un medio de contaminación. Entonces, el tapaboca hay que limitar. Yo sé que hay personas que han recomendado, hay algunas asociaciones que dicen todo mundo, pero para nosotros todavía eso no hay una evidencia que nos diga que debe de ser así. Nos dicen, no, pero en China todo el mundo usaba, pero en China, desde usted ve, y Corea, los países asiáticos, los japoneses, hace 20 años o más están usando todo el mundo tapaboca por los problemas de contaminación ambiental que han tenido, y se ha vuelto parte de su vestimenta casi normal. No, pero técnicamente, científicamente y basado en la evidencia de hoy, tiene indicaciones precisas
cuándo usar el tapaboca. Y no lo podemos estar usando indiscriminadamente cuando nuestros trabajadores de salud en un momento lo van a necesitar. Ya el ministro señaló que hay un problema en el mercado internacional, se nos está haciendo muy difícil encontrar, tenemos algunos proveedores, pero no podemos traerlo porque hay restricciones de vuelo, restricciones de carga, de transporte, mecanismos para hacer los pagos también se hace difícil, entonces se nos caen los proveedores, entonces es difícil, hay que cuidar los tapabocas que tenemos para usarlos apropiadamente y para aquellos que realmente deben de usarlo y que tienen una utilidad realmente sostenida en la evidencia que hoy tenemos. Y bueno, esa sería mi Correcto. respuesta. Perfecto. Doctor Luis Roberto Escoto, lo comprometemos al aire, aprovechando la amabilidad. La próxima semana volvemos a hablar con usted y ojalá estemos informando que estas proyecciones que hacíamos al aire no se cumplan, pero va a ser fundamental la colaboración de cada uno de los paraguayos para no llegar a Jueves Santo a 368 casos. Muy amable, muchas gracias. Con muchísimas gracias, ya sabes, yo les agradezco mucho y los felicito por esta sensibilidad y por ese trabajo constante y por estar orientando y apoyando a la población paraguaya para que pueda transitar en este momento extraordinario que estamos viviendo todos en nuestra vida. Es importante también, y con esto cerraría, hacer un llamado a la solidaridad. Solidaridad de los paraguayos que lo ha caracterizado históricamente. El Paraguay nunca ha estado aislado solo, ha enfrentado enormes dificultades, enormes retos, ha tenido guerras y ha salido adelante porque han estado juntos. Hemos apoyado al vecino, apoyamos a la persona con discapacidad, somos solidarios con nuestra comida, le ayudamos a otro a comprar su medicina. Esa solidaridad entre los paraguayos también es importante, hacer ese llamado hoy para que entre todos nos apoyemos. Hemos eliminado la malaria, no tenemos poliomielitis, el sarampión está controlado, tenemos experiencia de luchar contra otros brotes y otras enfermedades mortales en otros tiempos. Tuvimos H1, ya bajamos la epidemia de dengue, así que podemos derrotar el COVID-19 entre todos. Muchísimas gracias por esto.